Buenos días, amados hermanos. El Señor sea bendiciéndoles en esta mañana. Es un privilegio nuevamente poder estar acá y compartir con ustedes este hermoso mensaje que ha sido grandemente consolador para mí también. Yo sé que muchos de nosotros, al momento de estar pasando por diversas adversidades y diversas pruebas, nos sentimos realmente desesperados, nos apartamos de los demás en ciertas ocasiones y nos deprimimos sobremanera por un montón de cosas que pueden estar sucediendo en nuestra vida. Es cierto de que nosotros, dentro de nuestro corazón egoísta, lo primero que intentamos hacer es separarnos de Dios en vez de acercarnos mucho más a Él, y también separarnos en muchas ocasiones de la demás gente. Cuando hablamos del consuelo y cuando hablamos de la desesperación, tenemos que saber que hay momentos de nuestra vida que las demás personas no pueden consolarnos. En esos momentos las demás personas no pueden hacer nada por nosotros a pesar de que lo intenten. Pero nuestra vida es así y nuestra condición hoy por hoy en este lado del cielo es así también. Por eso necesitamos cada día ir mucho más a Dios, encontrarnos mucho más con Él, esforzarnos mucho más por que todas nuestras fuerzas, porque todo nuestro aliento, porque todo lo que nosotros estamos haciendo, diciendo y pensando sean conforme a la voluntad de Dios. Yo quiero esta mañana despertar tu atención con relación a la fuente de consuelo que nosotros verdaderamente tenemos y que esa fuente de consuelo está solamente en Jesucristo. Acompáñenme por favor, vamos a Juan capítulo 11 y vamos a continuar con nuestro estudio sistemático y consecutivo del libro de Juan. Juan, en el capítulo 11, en el versículo 17. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Dice las Sagradas Escrituras: Vino pues Juan y halló que hacía ya 4 días Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo hará. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: El Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, vieron que María se había levantado de prisa y había salido. La siguieron diciendo: Va al sepulcro a llorar allí. Marta, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿Dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: Mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿No podía que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Padre, Señor eterno y de gloria, muchas gracias, Rey amado, por tu misericordia, por tu bondad y por tu voluntad.
Muchas gracias, Señor, por permitirnos con todo nuestro corazón venir delante de tu presencia, Señor, honrarte, Padre, glorificar tu bendito nombre y asegurarnos, Señor, de que tú estás a nuestro alcance, que tú estás, Señor, cerca nuestro también para consolarnos. Padre de gloria y Señor eterno, muchas gracias, porque solamente tú, Señor, puedes consolar nuestras almas en los momentos más difíciles de nuestra vida. Y enséñanos, Señor, hoy, por favor, por medio de este pasaje, a ser consolados en el nombre de tu Hijo. Enséñanos a ser consolados en su obra, a ser consolados con su palabra y a recordar que Él se conmueve con nosotros en medio de la aflicción. Padre, muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de comenzar, queridos hermanos, a hablarles de cualquier cosa del cuerpo de este texto, primero debo resaltar que Juan, como ya lo hemos visto en ocasiones anteriores, es un experto en colocarnos en el momento, en la hora, en el lugar preciso. En cada ocasión que Él introduce sus escenas que está contándonos en su Evangelio, Él es muy bueno en ubicarnos para que nosotros entendamos cómo es que Él se encontraba mezclado en medio de los judíos. Juan tiene una gran intención apologética. Cuando nosotros nos encontramos con Juan, nos damos cuenta de que Juan en cada uno de sus escritos, sea en su Evangelio, sea en la primera carta, sea en la segunda carta o en la tercera carta, él está interesado profundamente en que nosotros entendamos que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Dios que ha venido al mundo. Y cuando nosotros podemos encontrar esto, cuando nosotros podemos entender esto, podemos también centrar nuestra atención en los momentos en los cuales Él nos coloca. En este caso, en nuestro pasaje, Juan está haciendo un gran esfuerzo por colocarnos en medio del escenario perfecto en el cual se encuentran Marta, María, Lázaro y los judíos. Ellos son los personajes de la historia de Juan. Y hace solamente un poco tiempo hemos tomado los sermones un poquito atrás, ya veníamos hablando sobre el tema de Lázaro, porque ya Jesús había sido advertido. Unos 2 sermones anteriores hemos visto cómo Marta y María han enviado mensajeros a Jesús 4 días de camino hacia Jesús, y cuando han llegado a donde Cristo le han dicho: Señor, Lázaro está enfermo. Y él ha dicho con toda seguridad: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Esa enfermedad no era para muerte. Pero ahora, cuando los mensajeros llegaron, Lázaro estaba muriendo en ese mismo momento. Y cuando él ya vio que Lázaro había muerto, ahora sí viene de camino. Lo primero que hay que notar dentro del pasaje, al momento de ubicarnos aquí, Juan, es que Cristo está interesado grandemente en probar la fe de sus discípulos. Él les ha dicho hace un momento: esta enfermedad no es para muerte. Pero ahora han llegado con Jesús a las afueras de Betania, a las afueras de la casa, y se han encontrado con que aquel que Cristo había dicho que no moriría porque esta enfermedad no era para muerte, está muerto. Hay una gran importancia en esto, porque Cristo está en esto también acrecentando la fe de sus discípulos y también nuestra fe, que en ocasiones nosotros creemos que Dios no ha actuado como Él ha dicho que ha actuado o que va a actuar, y nosotros no colocamos nuestra fe en Él. Por eso la primera porción de nuestro pasaje está enfocada grandemente a la fe, a una mujer de fe, a una mujer que había sido probada de manera anticipada y su fe no se había resuelto de una manera total, sino que Cristo incluso le exhorta. Bueno, ya estaba resuelta de una manera total, pero no era tan evidente esto, ella estaba muy ocupada en sus quehaceres. Así que vamos a dividir, hermanos, nuestro pasaje en 3 secciones bien bonitas que nos van a enseñar cosas preciosas con respecto a Cristo, a su persona y a su obra. Lo primero que hay que decir es que nos encontraremos con una mujer de fe desesperada, una mujer de fe desesperada. Lo segundo que veremos es que también hay consoladores humanos, y lo tercero que veremos es un lamento verdadero del Hijo de Dios, un lamento verdadero del Hijo de Dios. Ahora,
cuando nosotros decimos eso y vemos que Juan nos ha centrado en esa parte específica de este pasaje, nosotros notamos también de que Él está situándonos en una provincia determinada. Él ha dicho, Betania estaba cerca de Jerusalén. Esto es bien importante, porque esto nos dice mucho de quienes vivían en este lugar. Betania no era una provincia cualquiera. Betania era la provincia de los ricos que vivían en Jerusalén. Ellos compraban a las afueras de Jerusalén, en Betania, predios y allí construían casas de verano, allí construían edificaciones un poco más lujosas, allí construían las personas que tenían un estrato socioeconómico un poco más alto. Eso debido a que Jerusalén mismo era un lugar de bastante comercio, de bastante agitación, y las personas con más capacidad económica se iban allí a este lugar. Es como hoy en día, aquí a las afueras de Bogotá, una persona se va a Chía y se compra una casa allí en Chía para irse a pasar los fines de semana en ese lugar. Ese era el tipo de viviendas que se construían en Betania. Lo que quiere decir que Lázaro, Marta y María no eran de las personas más pobres de Jerusalén, sino que eran de las personas más adineradas de Jerusalén. Un poco más adelante nos damos cuenta cuando la misma María viene a los pies de Cristo y lava sus pies con perfume. Un poco de esto nosotros podemos encontrarlo en el concepto que ellos mismos tenían de Jesús, un concepto elevado, un concepto alto. Ellos tenían una fe verdadera en Jesús. Y ahora cuando nosotros vamos a centrarnos en esta primera parte que es acerca de Marta, versículo 20 al versículo 27, nos vamos a dar cuenta cómo es que ha progresado Marta. Versículo 20, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios lo hará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Cuando nosotros notamos esta verdad y esta realidad dentro de la vida de una mujer como Marta, tenemos que saber que ha crecido grandemente desde la última vez. Yo sé que usted recuerda el pasaje más conocido con relación a Marta, es el pasaje en el cual Cristo la exhorta a estar pendiente de lo que es más importante, a estar pendiente del reino de Dios y a estar pendiente de Él. En Mateo nosotros identificamos cómo es que Jesús le dice a Marta, 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 afanada y turbada, una sola cosa te es necesaria y ésta ha escogido la mejor. Ahora, de esa Marta que nosotros encontrábamos allí diciéndole a Cristo, Señor, ¿no te preocupa que ésta esté aquí sentada y yo esté haciendo los quehaceres para todos, esté sirviendo a todos? De esa Marta, a esta Marta que encontramos aquí, encontramos un cambio abierto, o más bien que un cambio, un crecimiento abierto en su visión sobre Cristo y su visión sobre su Señor. Ahora, esta Marta es una mujer de fe. Es una mujer de una fe sostenida sobre una roca, de una fe entendida también y dispuesta a colocar todo su corazón en cada una de las cosas que Cristo mismo ha dicho. ¿Quién podría como Marta decir, Señor, si hubieses estado aquí mi hermano no habría muerto, pero ahora yo conozco que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo hará? Qué gloria es verdaderamente la fe de esta mujer. Es una fe verdadera.
Es una fe que, a pesar de que no contempla dentro de su cabeza hasta este momento el tema de la resurrección de los muertos para un tiempo presente, aún así se encuentra grandemente glorificando a su Señor a causa de la bondad que Él ha mostrado para con el mundo. Marta no desconoce los milagros que ha hecho Cristo antes de esto sobre sanar a las personas, pero muy probablemente no conoce a que Jesús también resucitó a 2 personas ya hasta ese momento. Ahora, ella aún así contempla dentro de su mente que si Cristo pidiese cualquier cosa a Dios, Dios te lo haría. Por eso le dice, si hubieres estado aquí mi hermano no habría muerto. Ella supone de que Cristo puede sanar, pero todavía ella no tiene gran claridad en su corazón de que Jesús también puede resucitar. Él también resucita de los muertos. Pero ella todavía no tiene eso muy claro. Así que Jesús, como sí sabe todo lo que sucederá y lo que está sucediendo en el presente y lo que sucederá en el futuro, Él sabe de que su hermano resucitará. Es evidente, Cristo conoce el pasado, el presente y el futuro. Él lo conoce todo. Por eso Él está seguro de que su hermano resucitaría y ya lo ha anunciado durante 3 ocasiones hasta este punto. 3 ocasiones, Él ya sabe lo que sucedería. Pero aún así, el centro de nuestro pasaje se centra en la gran fe de nuestro punto, se centra en la gran fe de Marta. Marta, una mujer de fe, más fe que muchos de nosotros hoy en día. Una persona que conoce doctrinalmente muchas cosas, pero que con su propia vida incluso no podría caer a los pies rendidos del Señor porque Él no ha llegado cuando ellos le han llamado. Yo creo que nuestra principal actitud, nuestra actitud, en un momento como esos, sabiendo que Cristo ya había sido avisado y Él no quiso venir, hubiese sido venir con recriminaciones delante del Cristo, delante del Rey, a decirle, Señor, tú sabías que mi hermano estaba enfermo y no viniste. No viniste. Pero Cristo ha venido cuando Lázaro ya ha muerto. Y la actitud de estas 2 mujeres, Marta y María, no es la actitud de muchos de nosotros cuando no recibimos en el momento que queremos las cosas y cómo las queremos, sino que su actitud es una actitud de adoración, de fe verdadera, independiente de que todavía no haya recibido lo que ellas habían pedido del Señor. El objetivo de enviar a llamar a Cristo hacía 4 días ya era que Cristo viniera antes de que Lázaro hubiese muerto. Pero Él no lo hizo. Ahora, Cristo le asegura de que su hermano resucitaría. Y eso trae a la mente de Marta una visión que no era la visión de los saduceos, una de las sectas que se encontraban batallando por el crecimiento en la fe en ese momento en Jerusalén y en todo Israel. Los saduceos, ellos no creían en la resurrección de los muertos. Los saduceos, ellos no creían tampoco en los ángeles, ellos no creían en las cosas espirituales y tampoco creían en nada más, sino solamente creían en los primeros 5 libros de la Biblia, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, es decir, lo que conocemos hoy como el Pentateuco, es la parte que ellos creían de la Escritura. Es evidente que Marta no hace parte de la secta de los saduceos, sino que ya tiene seguridad en su corazón de que en un momento futuro habrá una resurrección de los muertos. No solamente Cristo es claro con relación a esto. En algún momento los saduceos se acercan a Jesús a tentarle, preguntándole acerca de una mujer que ha tenido 7 maridos y que todos ellos han muerto, y le preguntan, ¿y en la resurrección de los muertos quién será su esposo? Y Él les dice, erráis porque ignoráis las Escrituras, porque en el cielo seremos como ángeles, que no nos casaremos ni nos daremos en casamiento. Bueno, yo lo digo en mis palabras, refiriéndome a nosotros como cristianos. Obviamente Cristo no se va a casar con ninguna mujer. Él tiene una esposa que es la iglesia, y esa es por la cual Él se ha dado eternamente. Ahora, cuando nosotros vemos la respuesta de Cristo, también tenemos que señalar que Pablo mismo habló en bastantes ocasiones sobre este tema, y Apocalipsis también nos da grandes referencias al tema de la resurrección de los muertos. Pablo es tan severo
al momento de hablar con relación al que no cree en la resurrección física, real, de nuestra carne, de los muertos, que él dice que los que no creen esto no son hermanos. Primera de Corintios capítulo 15. Habla Pablo también de una resurrección de los justos y de una resurrección de los impíos, a lo cual Apocalipsis llamaría la primera resurrección o la segunda resurrección. Y a esto hay una gran referencia dentro de toda la Escritura para que nosotros tengamos confianza y seguridad en que cualquier persona que ha muerto resucitará de los muertos en algún momento específico. Nosotros vemos como las iglesias, los católicos más bien, administran la mayoría de cementerios en toda Latinoamérica. Así que en los cementerios de los pueblos, de las provincias, de los lugares pequeños, de los estados, ellos colocan una frase grande allí que yo sé que la mayoría de nosotros conocemos: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si bien es cierto lo que está escrito en esos letreros antes de entrar a los cementerios, también es cierto que está un poco fuera de contexto, porque a lo que está refiriéndose Cristo en este punto particular es a una resurrección inmediata de Lázaro y no solamente a una resurrección postrera. Está bien, es cierto, habrá una resurrección postrera. El que no cree esto no es un hermano. Pero también hay una resurrección inmediata que Cristo estaba planeando desde mucho antes y desde antes de la fundación del mundo incluso, realizar con Lázaro para evidenciar la gloria de Dios. Le ha dicho hace un poco de tiempo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Y ahora Marta se encuentra en un dilema en cuanto a su tiempo presente o su tiempo futuro, y ella está pensando con toda seguridad y colocando toda su confianza en que más adelante en el futuro Lázaro resucitaría. Ella lo sabe, algo que no saben muchos hoy en día. Muchas sectas hoy en día que se han levantado no conocen esto. Pero al contrario de esto, Marta tiene tal seguridad en la resurrección de los muertos que ella con toda confianza puede decirle a Cristo que Él resucitará en la resurrección en el día postrero. Esa palabra, día postrero, hace referencia a un día particular del futuro en el cual Cristo ha de venir en las nubes, montado sobre su caballo, con una espada en su mano y con todo el ejército celestial, a juzgar a los vivos y también a los muertos, y entonces los muertos se levantarán y todos iremos a juicio delante del trono de Cristo. Ahora, esto es lo interesante de este punto. Lo interesante es que tanto los que han creído como los que no han creído estarán siendo juzgados por sus obras. Ambos serán juzgados por sus obras y ambos serán declarados culpables por sus obras. Tanto el que ha asesinado a 50 como el que no ha roto un plato en su vida, ambos serán juzgados por sus obras y ambos serán declarados culpables, porque ante los ojos de Dios no hay bueno ni siquiera uno. Pero el hecho de que hará que unos se separen de los otros, que las ovejas se separen de las cabras, es que Cristo mismo con su propia voz, Él les declarará inocentes por su propia muerte y por sus propias obras. ¿Seremos salvos por las obras? Sí, pero no por las nuestras, sino por las de Cristo. Por sus obras somos salvos. Y eso definitivamente nos introduce a la gran victoria de la gracia de Dios. Somos salvos por gracia, por medio de la fe que está mostrando Marta en este punto. Y esto no de nosotros, porque es un don de Dios. Dios nos ha dado el don de la fe, como a Marta también. Y lo que nos llevará a nosotros a habitar eternamente con Cristo como nuestro Rey es que nosotros hemos colocado nuestra fe en Él. No que nosotros seamos mejores que nadie, porque ningún cristiano puede decir que es mejor que nadie. Ahora, Cristo no solamente le dice eso, sino que le dice, después de que le dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aparte de eso, le dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá
eternamente. Hay varias formas de poder interpretar esta parte inicial de este pasaje. Se ha discutido por algún tiempo, pero podría ser referencia definitivamente al que está vivo, porque solamente aquellas personas que están vivas tienen el privilegio de poder creer en Cristo. Después de que tú te mueras, tú no tienes la oportunidad de creer en Cristo. Allí serás juzgado eternamente. Y Cristo mismo dice, allí será el lloro y el crujir de dientes. Pero sabemos también que cuando Él dice, y todo aquel que vive es aquel que ha sido resucitado por Cristo, todos los creyentes en el mundo han tenido que ser resucitados por Cristo. Su espíritu estaba muerto. Eran muertos que caminaban, eran muertos vivientes, solamente zombies inconscientes en este mundo. Y Cristo tuvo que resucitarles. El Espíritu Santo entró en ellos, los resucitó, los regeneró, les dio tendones, les dio carne y puso un nuevo corazón dentro de ellos para que ahora fueran sensibles a la voz de Dios. Por eso tú ahora eres sensible a la voz de Dios, porque Dios ha hecho esto en tu vida, esto en tu corazón. Querido hermano, si tú crees en Él, no morirás eternamente. Pero Él está llamándote a que tú creas que la resurrección no solamente postrera, sino incluso hoy en día de tu propia condición, o de la condición de las personas que no son creyentes, es verdad. Y Él te pregunta, ¿crees esto? Le ha preguntado a Marta, ¿crees esto, Marta? ¿Tú crees? ¿Crees en esto que Él acaba de decir? ¿Crees que Él es la resurrección y la vida? Que tú en el tiempo postrero resucitarás físicamente, pero que Él te ha resucitado también para que escuches ahora su voz. ¿Crees esto? ¿Crees esto, Marta? ¿Crees esto? Tal vez nosotros podríamos responder con Marta, sí, Señor, creo. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Queridos amigos, a este punto, Marta ha dicho más de lo que han podido entender todos los doctores de la ley de aquella época. Marta ha entendido a esta época que Jesús es el Hijo de Dios. Ella ha podido entender que Él es el Cristo y ellos todavía no han podido entender esto. Solamente hace un capítulo en la ilustración del buen pastor encontrábamos a los fariseos diciéndole a Jesús, si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y Cristo les ha dicho, os lo he dicho y no creéis. Y no creéis porque vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ese es el motivo de que una persona no crea, porque su corazón le pertenece a otro que no es a Dios, aunque él no se dé cuenta, aunque él no lo entienda, su corazón le pertenece a Satanás. Pero Marta ha respondido afirmativamente, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Ese sin duda es una gran visión que nosotros encontramos del crecimiento de Marta y de nosotros mismos como figuras de esa Marta que encontrábamos allí. Pero eso no es lo único que encontramos en nuestro pasaje. También encontramos en nuestro pasaje un segundo punto que es consoladores humanos. Y nos encontramos en los versículos 19, 31 y 33 a los judíos intentando consolar a Marta. A ellos intentando consolar a Marta y a María para que ellos no lloren. Yo sé que usted sabe que hoy en día hay una práctica entre nosotros. Cuando una persona muere, se van y se contratan a unos que vienen a llorar. A unas mujeres que vienen al funeral y no conocen al muerto, pero vienen a llorar el muerto porque es necesario que alguien los llore. Ojalá y tú no seas uno de esos que estés empleado en algo como ello, y si eres un cristiano no vas a emplearte en algo como eso. Pero lo que está pasando aquí es algo similar. Los judíos, hay algún grupo de los judíos que son misericordiosos y ellos van a llorar con el que llora. Como tú conoces hoy en día, en medio de las iglesias católicas, hay un montón sobre todo en los pueblos, alguna vez me pasó, de abuelitas camanduleras
que ellas se van, y cuando una persona muere, se van allí al funeral a rezar los rosarios y a pedir por su alma y para que no quede en pena y para que no se vaya mucho tiempo al purgatorio después de que ha muerto. Alguna vez me pasó en un funeral hace algún poco tiempo. Fuimos al funeral, era un funeral cristiano, y como las abuelitas de la iglesia católica que iban con su camándula toda hora, notaron de que nadie iba a rezar el muerto. Cuando nosotros nos descuidamos, ellas entraron rapidito hasta el lugar, se pusieron a rezar su rosario y después se fueron. Lo que está pasando aquí con los judíos es que los judíos han sabido de que una persona representativa del pueblo ha muerto, Lázaro ha muerto, y han venido a consolar a sus hermanas que han quedado desprotegidas porque en medio de la cultura judía la mujer no podía quedarse con los bienes de su esposo y seguramente no de sus hermanos, sino que ellas tendrían que buscarse a un esposo rápidamente si no eran casadas, para poder que ese esposo se quedara con sus propiedades y empezara a ver por ellas, a velar por ellas. Sin duda, hay intentos en nosotros mismos como cristianos y como seres humanos de consolar al que esté afligido. Nosotros cuando vemos una persona afligida tenemos una intención por consolarla y hay que agradecer mucho eso. Hay que agradecer porque hay un intento humano de consolación, pero hermanos, los intentos humanos de consolación solamente son pasajeros. Si tú estás pasando por una diversa aflicción, agradece con todo el corazón que alguien venga a hablarte al oído, a consolarte. Hay que agradecerlo porque eso ha de levantar tu ánimo. Pero la verdad es que cualquier consolación que los hombres puedan dar es una consolación pasajera. El único consuelo radica en Jesucristo. Si tú, querido hermano, estás viendo a otra persona pasar por diversas aflicciones, eso no va a consolarte. Lo que tú le digas no va a consolarlo totalmente, sino que eso lo va a hacer solamente participante de un consuelo momentáneo. Y tú, si eres bueno en ello, lo podrás hacer bien. Pero la única manera de que tú consueles para la eternidad a tu hermano, a tu amigo, es Jesucristo. Y este es aquel a quien nosotros debemos presentar en todas las áreas de nuestras vidas y en todos los momentos de aflicción. El momento de aflicción representa una gran oportunidad para consolar a las personas que amamos. Pero no solamente nos quedamos en eso, sino que encontramos la buena intención en ello, y ellos no han presentado a Cristo porque ellos no conocen a Cristo. Sin duda algunos de los judíos han escuchado hablar de Jesús, pero no le conocen de verdad. Y Cristo empezará a actuar de tal manera en este punto que Él los llamará a una verdadera transformación, viendo que Él no es un ser insensible que no pueda condolerse por los dolores de la humanidad, por los dolores de aquellos que Hebreos llama sus hermanos. Queridos hermanos, y este es nuestro último punto. Cristo es una persona que realmente se conmueve por nuestros dolores y por nuestras aflicciones. Él está conmovido por tu dolor. Él no se ha mantenido aislado de las cosas que a ti te están sucediendo. Al contrario, Él quiere que tú en toda tu esencia seas renovado y seas mejorado y seas perfeccionado. Pero hay una demanda de ti y es de colocar tu fe en Jesús. ¿Tú crees esto? ¿Crees que Él te consolará? ¿Lo crees? Ese es nuestro último punto. Un lamento verdadero del Hijo de Dios. Un lamento verdadero. Versículos 34 al versículos 37. Dice en estos versículos, y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Y dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Recordemos que no hace mucho tiempo, sino que hace solamente algunos días, que Jesús sanó a un ciego, y eso despertó una conmoción en medio de los judíos, porque Él sanó al ciego en un día del Señor, en un día Sabbat, en el
séptimo día de la semana. Y los judíos tenían una gran aberración porque cualquier cosa se hiciera en el día del Señor y ellos, en vez de condolerse con el ciego, que estaba ciego de nacimiento, al contrario, atacaron a Cristo por haberlo sanado en el día del Señor. ¡Qué gran locura es eso! Pero aquí encontramos a un Jesús que en otras esferas nosotros no habíamos visto hasta este momento. Habíamos visto a Jesús condolerse con los enfermos, condolerse con su condición, sanarles. Habíamos visto a Jesús levantarse con autoridad en el pórtico de Salomón y decir: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene hambre, venga y coma de mi carne y beba de mi sangre y no morirá eternamente. Habíamos visto a Jesús con autoridad diciendo que Él es el pan de vida eterna. Pero en esta escena Juan nos está mostrando a un Jesús conmovido con el dolor, a un Jesús que no se encuentra distante, sino que se encuentra cercano, que se encuentra presente, a Jesús que se encuentra en cualquiera de las áreas de nuestras vidas y de nuestro tiempo y de nuestras situaciones, presente y conmoviéndose con el dolor. Hermanos, amigos, ya habíamos visto hace un momento a Jesús que Él conocía abiertamente que Lázaro resucitaría. Pero a pesar de que Él conoce que esto sucederá, esto no impide que Él se conmueva con el dolor de la familia de Lázaro, con el dolor de María y con el dolor de Marta, sino que Él se mantiene en esa conmoción. Él puede conmoverse con el dolor, Él sabe lo que pasará. Pero eso no hace que Él se impida que Él llore por la condición del hombre, que llore por su situación de dolor, que llore con nosotros, que se conmueva con nosotros, que esté cercano e inmanente en nuestra vida, en nuestras relaciones, en lo que nosotros hacemos en el mundo. Él se mantiene, queridos hermanos y amigos, se mantiene pendiente. Su sentimiento es un sentimiento que está acorde a nuestro sentimiento en estas áreas. Por eso nos encontramos a un Jesús acá diferente a los demás, diferente a cualquier persona que cuando sabe que el día de mañana te va a llegar a ti un gran premio, entonces no se conmueve con tu dolor en este momento. A pesar de que Él conoce tu futuro y sabe si el día de mañana tú estarás riendo a carcajadas, aún así Él hoy se conmueve con tu dolor. Cuando tú vas a Él en la madrugada, cuando vas a Él en oración, cuando tú estás quebrantado en tu espíritu a causa de los problemas que tienes, de las dificultades económicas, de las dificultades emocionales, de cualquier cosa que pase en tu vida, este Jesús inmanente está contigo sufriendo en la lucha, está contigo luchando en medio de la adversidad, está contigo compungiéndose de corazón por lo que está pasando con tu vida. Tú puedes acercarte a Él de corazón y entonces en esa cercanía de corazón que tú tienes para con Él, Él va a mostrarte tu misericordia. Jesús verdaderamente se lamenta por la condición del hombre y por su dolor. Verdaderamente hay un lamento por la muerte, porque así no fue que Dios creó al hombre. Hay un lamento por nuestras situaciones. Lo sorprendente, querido amigo, sería que tú no vengas a Cristo a pesar de la forma en la que Él ha mostrado su amor y que Él está allí presente para que tú te aferres a Él, te agarres de Él, te tomes de su mano, como veíamos en el sermón pasado, te tomes de su mano y empieces a caminar con todo tu corazón, con todo tu fervor, en pos de ese Cristo, de ese Hijo de Dios que ha dado la vida por la muerte de muchos. Ha dado su vida para morir por la vida de muchos. Ha dado su vida para que tú puedas, querido amigo, venir delante de su presencia si eres parte de su pueblo. Si tú eres un escogido, definitivamente tú empezarás a caminar y a correr en pos de Jesús porque Él ha dado su vida por ti si eres una parte de su pueblo. Advierto cuando digo esto
que si tú no crees en Él, tú no eres una parte de su pueblo y definitivamente Él no ha muerto por ti. Él ha muerto por aquellos que creen en Él, que gozan del privilegio de estar con Él en todo tiempo y eternamente porque han creído en Él. ¿Puedes tú creer esto? ¿Crees esto? ¿Crees esto, Juan? ¿Crees esto, Pedro? ¿Crees esto, Santiago? ¿O crees esto cualquiera de nosotros? ¿Crees esto? Si tú crees en Él, entonces la fe que Él te ha dado es aquello que te ha traído hasta la salvación. El Espíritu Santo ha certificado la muerte de Cristo en tu vida a través de la fe que estás colocando en Él. Cree en el Señor Jesús. Y antes de terminar, déjame aplicar esto a tu vida, a los niños. Niños, definitivamente ustedes cuando estén más grandecitos, ustedes pasarán por aflicciones. Ustedes llorarán en diversas ocasiones. Recuerda que Jesús lloró. Él lloró por la aflicción del hombre. Así que si tú haces parte de ese pueblo glorioso del reino de Dios, entonces Él también lloró por causa de tu aflicción. Aférrate a Él, aférrate al Señor y camina con Él en todo tiempo. Niños, cuando lleguen hoy a su casa, en las horas de la tarde, van a preguntarle a sus papitos: papito, ¿el Señor también lloró por esto? Papito, ¿el Señor también lloró por esto? ¿El Señor lloró por mí? Papito, ¿el Señor puede hacer esto? ¿Él puede hacer aquello? ¿Él puede hacer esto otro? Y van a esperar que sus papitos les respondan con toda seguridad, basados en las Escrituras, lo que el Señor ha hecho por ti. Queridos amigos que nos acompañan el día de hoy, yo necesito abiertamente en este pasaje mostrarte cómo es que el Señor se ha conmovido grandemente por tu miseria. Él se ha conmovido por tu estado. Él se ha conmovido porque aunque tienes tus brazos abiertos, tú no has venido todavía a Él. Él se ha conmovido porque se duele contigo. Él sabe las cosas que tú has tenido que vivir y las que tendrás que vivir apartado de Él. Pero eso puede cambiar hoy. Hoy es el día, querido amigo. Arrepiéntete de tu pecado. Arrepiéntete de las cosas que has hecho apartado del Señor y ven, aférrate a este glorioso Consolador que tiene para ti dispuesto todo un reino futuro. Arrepiéntete hoy. Ven al Señor. ¿Para qué andar más en medio de la miseria y en medio de búsqueda de cosas que no saciarán tu alma? Aférrate al Señor, el único que puede saciar verdaderamente tu alma y tu corazón. Hoy es el día. Hoy. A ustedes, queridos hermanos que están el día de hoy y que en ocasiones se encuentran desesperados, que en ocasiones se encuentran afligidos, que en ocasiones se encuentran con un corazón que poco está dispuesto para saber que Él es su consolador, hoy, hermano, ten seguridad de que el Señor está luchando contigo en tu prueba, de que el Señor está conmoviéndose por la situación en la que tú te encuentras, que el Señor está dispuesto a escucharte. Acepta su disciplina, busca su reconciliación, pídele con tu corazón porque Él está conmovido contigo. Él quiere, hermano, conmoverse contigo porque Él siente también en su inmanencia, en su cercanía, las cosas que a ti te están pasando. Está seguro. El Señor no está indolente ante tu situación, el Señor está viendo tu situación y Él con todo su corazón, querido hermano y amigo, Él estará dándote el consuelo en todas las cosas que tú quieres. Aquellas cosas que son conforme a su voluntad, Él está allí presente. Ten confianza en el Señor. El Señor no te ha dejado, no te ha desamparado. Él se encuentra conmovido. Puede que no haya llegado aún, y que tú hayas creído que tiene que llegar antes de que mueras, antes de que Lázaro muera, antes de que algo te pase, antes de que algo suceda. Pero Él ha determinado que no es antes, sino después, para mostrar su gloria. Así que tranquilo, tranquilo. Él está contigo y Él se ha conmovido contigo y Él ha llorado contigo. Así que aférrate a Él y confía. ¿Crees esto? ¿Crees esto, hermano?
Si es así, entonces todos podemos decir airosamente y gloriosamente amén, porque creemos esto. Amén, Señor Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias por Jesús. Nos has dado un glorioso Salvador, Señor. Nos has dado a un Jesús humano también, aquel que puede condolerse con nuestras condiciones y nuestra situación. Gracias por Jesús. Gracias por Él. Porque en Él encontramos la fuente verdadera de nuestra tranquilidad y podemos ir a Él con confianza. Gracias por Jesús. Gracias por nuestro Redentor. La gloria sea para ti, oh Padre, por Jesús. La gloria sea para ti, oh Hijo, por tu obra. La gloria sea para ti, Espíritu Santo, por imputarla en nuestra vida. La gloria sea para ti, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Señor les bendiga mucho, amados hermanos.